Mónica Rodríguez es médica integrativa, psiconeuroinmunóloga y tiene un máster en medicina tradicional china. Por su formación académica, científica y su experiencia en el campo de la medicina, es un referente para la salud integral. En este vídeo vas a encontrar las claves para vivir con salud física y equilibrio psicoemocional. No te lo pierdas. Mi caminar por el mundo de la medicina empieza evidentemente en una facultad convencional de medicina en Colombia y luego hice mi especialidad en pediatría y después de ello dediqué los siguientes años a la neonatología, que es el cuidado intensivo de recién nacidos. Pero tiempo después de estar ejerciendo en neonatología, adquirí una patología que fue bastante bizarra, complicada, difícil de poder tener un diagnóstico, que me llevó a indagar en otras corrientes, en otro tipo de herramientas de la ciencia y la medicina. Lo primero que llegué a tocar en su momento pues era el abordaje de la mente, de la psique, de las emociones, con un magnífico hipnoterapeuta con el cual empecé a abordar esta patología. Y a paralelo a ello, trabajé la parte física con medicina tradicional china. Al lado de lo que estaba yo recibiendo, pues me enteré de lo importante que era la nutrición, el trabajo del estrés, del descanso, del movimiento, y ello pues hizo que paulatinamente, luego de estar 2 años bastante regular de salud, lo recuperé gracias a todas estas herramientas. ¿Qué hizo? Pues que yo me cuestionara si quizás todos mis pacientes tenían derecho a recibir pues estas diferentes herramientas que yo había podido probar como paciente. Y ahí empecé este periplo un poco más integrativo. Empecé haciendo un máster de medicina tradicional china, y luego de esto ya llevó a la hipnoterapia, al trabajo más psicoemocional, posteriormente a la nutrición celular activa, al estudio de la microbiota y más recientemente hice un máster en psiconeuroinmunología clínica. Entonces todo esto constituyó como un bagaje que me permite el abordaje de una patología y de un paciente con diferentes perspectivas, diferentes campos, que realmente es lo que significa el estudio del paciente desde la medicina integrativa, ¿no? La medicina en general se ha desarrollado estupendamente en lo que se refiere a diagnóstico, a un abordaje inmediato en patología aguda, pero ya cuando estamos hablando de una patología crónica, eh, cambia. Entonces nos vamos quedando sin herramientas y ahí es cuando hay que tener una visión más integrativa, ¿no? Hay que ver al ser humano como lo que es, sus relaciones interpersonales, cómo descansa, cómo come, si se mueve o no se mueve, cuántas veces come, el ambiente en el que se desarrolla. Todo esto constituye lo que es la salud de la persona. Entonces, este es el concepto de la medicina integrativa y debido a lo que me tocó a mí enfrentar como paciente, es que yo lo he acoplado como herramientas para el uso con mis pacientes. Sí, cuando hablamos en medicina integrativa del ejercicio, es algo que durante muchos años, pues sí, que oíamos que nos pueden decir, y haga ejercicio o muévase, pero no, el ejercicio ya se sabe que es una herramienta terapéutica y es algo que debemos prescribir. Ya se considera que debe ser una prescripción médica en por lo menos 125 enfermedades diferentes, ¿no? Hablamos de que la población es cada vez más sedentaria y ya se habla de que, pero estos son estudios de hace casi ya 10 años, en donde se ve que en Europa y especialmente en España, el 30% de la población es sedentaria. Entonces, sin duda, las patologías crónicas, muchas de ellas sabemos que están conectadas en gran medida por el sedentarismo, una gran pandemia, una gran problemática en la sociedad hoy por hoy y sin duda tenemos que trabajar en el movimiento. El movimiento es algo que debe adaptarse a cada situación, ¿no? No todos los pacientes les podemos prescribir el mismo tipo de ejercicio, hay que adaptarlo al momento y a las posibilidades. Lo que sí sabemos es que en general no movernos nos lleva a dos terrenos muy importantes. Uno es la inflamación crónica y el otro la hipoxia. La falta de mover nuestros músculos, de mover nuestro cuerpo en general, hace que la oxigenación evidentemente no llega a todos los lugares, porque no me estoy moviendo. De esto hay ejemplos muy claros como son por ejemplo, los músculos paravertebrales, estos músculos que nos soportan la columna.
Pues son músculos que en general pues no estamos moviendo y cuando pasamos mucho tiempo sentados ellos están ahí sin moverse. Quizás los músculos de las extremidades inferiores sí, nos desplazamos, caminamos, subimos escaleras, las extremidades superiores también, pero justo estos músculos no se mueven mucho, por lo cual no o se afectan muchísimo si no nos movemos. No necesitan mucho oxígeno, pero a poco que no le des nada, sí que lo van a resentir. Tantos dolores que tenemos crónicos, lumbares, dorsales, vienen derivados de justamente esa hipoxia de estos músculos por no movernos. Pero además el hecho de moverse también nos lleva a que la inflamación, que en general es muy difícil hoy por hoy no estar inflamados crónicamente. Hablamos de una inflamación aguda que nos salva ante un traumatismo, una herida, una intoxicación, una infección, pues se tiene que generar el sistema inmune un proceso inflamatorio agudo. Gracias a ello resolvemos el problema. Pero ¿qué pasa si esto se mantiene en el tiempo? Esta inflamación crónica empieza a generar impacto en diferentes sistemas, neurológico, inmune, metabólico, en todo sentido. Y esto es lo que pues, va acarreando patología. Los síntomas son muy diversos. O sea, una persona, cuando hablamos de inflamación crónica, podemos tener desde a nivel cognitivo, pues persona que le cuesta trabajo concentrarse, tomar decisiones, centrarse, su memoria se ve muy afectada por ese compromiso que ya hay a nivel de inflamación, específicamente neuroinflamación. Pero también lo podemos ver en dolor, dolor crónico, dolor mantenido y que puede ser hoy me duele aquí, luego me duele la rodilla, ahora tengo una contractura aquí. Esto estamos hablando también de que ahí se están acumulando lo que llamamos endotoxinas, toda esta suciedad que empieza a circular por el cuerpo y que evidentemente el sistema inmune ataja cuanto puede. Pero no movernos nos lleva a que se vaya acumulando todo este proceso inflamatorio. Pero no solo esto, también nos lleva a oxidarnos. Y la palabra per se ya a uno le hace más o menos entender por dónde va, ¿no? Los tejidos se empiezan a dañar, a oxidar, a afectar. Y esto hace que haya un envejecimiento un poco más rápido. Ah, el movernos también nos ayuda, por ejemplo, incluso a nivel digestivo. Está clarísimo, o sea, no es lo mismo cuando yo me doy un banquete a mediodía y me siento en el sofá el resto de la tarde, que si yo como quizás la misma cantidad, pero luego tengo movimiento. Me ayuda a que mejore muchísimo la movilidad, la motilidad intestinal, mejora la producción de enzimas digestivas, se asimilan mejor los nutrientes, es normal. El movimiento hace que también mejore la perfusión a nivel de todo la zona que rodea a nivel intestinal y a nivel de estómago y a nivel de todo el tubo digestivo. Va a mejorar esa oxigenación, esa perfusión y por eso se van a asimilar mejor los nutrientes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no movernos nos está llevando a unas patologías que se están cronificando y que sin duda los médicos debemos siempre pensar en la prescripción cuando hablamos de enfermedad crónica. En este sentido, por ejemplo, el yoga tiene una ventaja y es el poderlo adaptar a cualquier circunstancia, ¿no? El usuario, en este caso el paciente, puede hacer el ejercicio mediante el yoga que pueda su cuerpo darle, ¿no? Entonces, aquí le sumamos, siempre lo digo yo a los pacientes, es que además de moverte, algunos movimientos, algún tipo de ejercicio me ayuda, por ejemplo, a la flexibilidad. Si yo hago ejercicios que me aumenten, me favorezcan la flexibilidad, y hablamos de la flexibilidad del aparato locomotor, ni más ni menos, esto se conecta directamente, por ejemplo, con flexibilidad metabólica, que esto es mejor adaptación a la glucosa, a los carbohidratos, pero también a nivel del sistema inmune. Hay una mejor adaptabilidad del sistema inmune. Entonces, personas con patología autoinmune, desde un hipotiroidismo hasta las alergias, pues es importante también hacer ejercicios de flexibilidad. O sea, está todo interconectado. Sin duda, el movimiento tiene que estar integrado en la salud de todos hoy por hoy. Sin duda hay que adaptarlo a cada circunstancia, ¿no? Pero el ejercicio, que además es nuestro diseño, si lo vemos, nuestro diseño no era no movernos en 8 horas de trabajo, ese no era el diseño era levántate, sal de la cueva y antes de tener cualquier ingesta, teníamos primero movimiento, o sea, nuestro diseño del cuerpo era movimiento continuo y eso está sin duda conectado con longevidad en muchas poblaciones a nivel mundial hoy por hoy.
Ahora, ¿qué pasa? El ejercicio tiene que estar también adaptado a las circunstancias. Yo puedo tener un movimiento que me genere antiinflamación, pero el ejercicio también es per se un estresor. Yo genero un poquito de inflamación. Si ese poquito de inflamación mi cuerpo está adaptado y lo resuelve, no hay ningún problema. Yo no me genera ninguna, digamos, efecto negativo. Pero si yo me paso en actividad física, ese estresor es un poco mayor y al otro día o el mismo día puedo sentir una gran fatiga, un cansancio, dolor que se puede, digamos que prolongar en las horas posteriores a la práctica, y ahí el estresor quizás fue un poquito mayor de lo que tenía yo como base permitida para que fuera eficaz, ¿no? Es decir, el ejercicio per se es un estímulo hormético, y hablar de hormesis es algo que es importante que la gente entienda el concepto de hormesis, y esto es darle al cuerpo un estímulo de cierta manera deletérea, dañino, un poquito, que permita una respuesta en el cuerpo para que se adapte. Esto es en el movimiento, esto es en el oxígeno, esto es en lo que hace el ayuno hídrico, la exposición a frío, son todos estímulos que permiten que el cuerpo se adapte a esa situación. Entonces, tener dolor, un poquito de dolor no está mal, es un estímulo hormético y mi cuerpo empieza a reparar y a llegar allí donde tiene que llegar, pero si yo veo que el dolor está siendo permanente, continuo, increciendo, me genera fatiga, me genera cansancio, digamos que es una buena medida para saber que nos estamos pasando, y ahí ya se convierte en un estrés. O sea, una maratón, una gran competencia supone un estrés. Por eso los deportistas de élite tienen unas prácticas muy importantes en las que tienen tiempo para recuperar, para regenerarse, tanto en su alimentación como en el descanso. Los que trabajamos en medicina tradicional china conocemos perfectamente el concepto del equilibrio. Ese equilibrio del yin-yang lo tenemos muy integrado, ¿no? Entonces, después de cualquier estímulo, de cualquier estresor, de cualquier activación, por ejemplo, si yo hago, no sé, un HIIT o un ejercicio fuerte de cardio rápido, ahí estoy activando también mi sistema nervioso simpático, y permitir luego un descanso hace justamente que esa hormesis dé a un tiempo de reparación, de reconstrucción de ese tejido. Y si hice hiperoxia, pues permitir que la hipoxia haga lo suyo. Si aumenté la frecuencia cardíaca por encima de tanto por ciento de mi basal, pues luego esa parte compensadora es lo que permite una mayor variabilidad, y esto nos da mejor adaptabilidad. Y en esto aquí es importante hablar de los conceptos de sistema nervioso simpático y parasimpático, porque creo que seguro lo vamos a hablar de diferentes formas. Nuestro sistema nervioso tiene una parte que es el central, que lo conocemos, el cerebro, en fin, y luego tenemos un autónomo que digamos que no necesita de una orden nuestra, ¿no? O sea, yo no puedo decir, corazón, late. No, él va a su bola, ¿no? Ese es el sistema nervioso autónomo. Y tenemos una diferenciación entre el simpático y el parasimpático. El simpático es el de lucha y huida, el que nos permite, en caso de un estímulo ahora mismo, que me permita subir la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, que se dilaten mis pupilas, que yo no tenga dolor, que pueda aguantar sin oxígeno y salir corriendo para sobrevivir. Lo tenemos día a día. Este se activa por la mañana. Cada día debemos activar el simpático gracias a unas hormonas que se llaman catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, no importan los nombres, pero es algo que todos hemos oído alguna vez. Son las sustancias que nos hacen levantarnos y arrancar nuestro día. Pues tiene que tener un equilibrio, que es el parasimpático, el del descanso, el de la reparación, baja la frecuencia cardíaca, calma la tensión arterial. Todo esto es para reparar, reponer. Y para eso está la tarde y la noche, para reponer. Entonces, por eso debemos tener un equilibrio. Por lo cual, un equilibrio entre ejercicio, descanso, respiraciones rápidas, respiraciones profundas, calor, frío, ingesta y ayuno. Eso es lo que nos permite una buena variabilidad y una mejor flexibilidad. La respiración es algo que es apasionante porque casi nunca somos conscientes de que lo estamos haciendo y nunca dejamos de hacerlo. De hecho, es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos cuando dejamos de existir, por lo menos en este plano, ¿no? Y no somos muy conscientes de ello, ¿no? Cuando nosotros respiramos en nuestro estado basal de tranquilidad, un adulto que puede estar respirando unas 12, 15 veces, 10 veces,
bueno, hay una serie de ritmos que acompañan esta frecuencia de inhalación y exhalación. Hay un intercambio entre oxígeno y de CO2, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo aumento un poco la frecuencia respiratoria? Incluso ahora, aunque no esté pasando nada, si yo empiezo a respirar, inmediatamente mi sistema nervioso central, mi cerebro entiende, hay una alarma, hay un peligro. Se disparan unas zonas del sistema nervioso central que me dicen, entra en lucha y huida. De nuevo se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, la presión arterial, la frecuencia cardíaca sube, mi temperatura sube, ¿no? Esto es lo mismo que sentimos cuando estamos en estrés. Entonces, nosotros en general lo que sabemos es que día a día muchas personas estamos en unas respiraciones que son más rápidas de las basales. Entonces, hacer una respiración consciente, algo que nos permite es que bajemos esa frecuencia respiratoria, algo que realmente es más basal. Y además nos permite otra cosa añadida fisiológicamente, y es que nos permite un mejor intercambio gaseoso de todas las zonas del pulmón. Las personas en general respiramos muy superficial. Estamos trabajando con casi 2/3 partes del pulmón. En el momento que nosotros hacemos una respiración consciente, pausada, donde estamos más atentos en la inhalación y la exhalación, en general expandimos más la caja torácica y llega el oxígeno a sitios donde se puede hacer el intercambio gaseoso, a sitios donde habitualmente no se hace, como es en el ápice de los pulmones, ¿no? Entonces, la respiración pausada nos permite además un mejor intercambio gaseoso, pero también nos permite una activación del parasimpático, porque yo cuando respiro lento, y eso lo vemos al día a día, si alguien se estresa, que le decimos, respira lento, respira profundo, ¿no? Coge aire, coge aire. Exactamente, esto lo que hace es que calma, activa el nervio vago, activa el parasimpático y los ejes de estrés también bajan, por lo cual ahí hay un gran beneficio, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Directamente, ya sabemos que también activa sustancias antiinflamatorias, solamente el hecho de respirar así. Pero también respirar así, cuando le agregamos pausas, cuando agregamos apneas, nos ayuda incluso a algo que quizás se conoce más desde el ayuno, que es la autofagia. La autofagia es un proceso que me interesa hablarlo, aunque sea un concepto un poco científico, pero del que ya se habla en todos los ámbitos, ¿no? Como su nombre lo dice, autofagia es que yo empiezo a consumir aquellas sustancias que a mí no me sirven. Entonces, si en el cuerpo hay algunas proteínas que no están bien plegadas, que no están bien funcionantes, que ya cumplieron su función o que están ahí sobrantes, me generarían un daño. Pero si el sistema inmune llega allí, o si el metabolismo, o si en general el organismo coge esas proteínas más mal plegadas, las desestructura, coge aminoácidos y los recicla y dice, ostras, pues a mí me sirve este aminoácido, voy a generar un nuevo tejido, una nueva célula, órgano, lo que vaya a generar con esos aminoácidos. Ese reciclaje se llama autofagia, igual que va el cuerpo detectando células que son no funcionantes o células viejas, llamamos senescentes, y esas senescentes no nos van a ayudar, no están cumpliendo ninguna función. Entonces, en estado de autofagia, cojo esas células, hago apoptosis, las rechaza, las elimina y se va como depurando y limpiando. Entonces, con las apneas también, con las hipoxias controladas, logramos también mejorar esa autofagia. Y aquí en el concepto de esas pausas en inhalación y en exhalación, pues nos ayudan sobre todo en lo que tiene que ver con intercambio gaseoso. Si yo exhalo y hago una pausa, hago apnea, post exhalación, allí he barrido, he bajado el carbónico, empiezo a ir eliminando, y si yo ya hago una pausa, ahí he adicionado hipoxia. Entonces, la hipoxia, si hablamos de un porcentaje de bajarla de un 6 a un 10% durante un tiempo controlado, tiene muchos efectos beneficiosos. Si ya es una hipoxia por apnea del sueño, esto ya tiene efectos deleterios y dañinos, ¿no? Pero de lo contrario, cuando es controlada y corto tiempo, tiene muchísimos beneficios la hipoxia. Es lo que llamamos hipoxia intermitente, que lo podemos hacer mediante respiraciones, que hay muchos métodos, pero pues esto nos ayuda para bajar inflamación, regulación metabólica, para mejora del sistema inmune y nos da un mejor descanso. La hipoxia per se
controlada, por ejemplo, ayuda a que el óxido nítrico, que es una sustancia que ayuda a la relajación de los vasos sanguíneos, mejore y a que el endotelio, que es esa capita interna de los vasos sanguíneos, esté en perfecto estado, es decir, que no esté inflamada. Si eso está así, mis vasos sanguíneos cerebrales funcionan bien. Me estoy asegurando no tener demencia, degeneración, en gran medida. Si sucede lo mismo a nivel cardiovascular, pues un factor protector a nivel cardiovascular y así con cada uno de los sistemas. Entonces, estas pausas, estas apneas controladas durante X tiempo, pues nos permite esa recuperación posterior. Y yo muchas veces pongo un ejemplo. Cuando estamos en la nieve, y hace mucho frío y estamos ahí afuera, la nariz se nos pone helada, nos sentimos, casi que se nos va el color, se pone pálida y cuando entramos a un ambiente cálido, inmediatamente como se pone la nariz roja ¡fua! Y caliente, haya hecho una super reperfusión. Es más o menos lo que pasa después de una hipoxia. Yo he bajado tanto la concentración de oxígeno en mi cuerpo que cuando cojo aire, ahí entra ese oxígeno a los sitios donde están ávidos por pillar moléculas de oxígeno. Entonces, les llega oxígeno allí donde no estaba llegando hace mucho tiempo. Entonces, es esa reoxigenación posterior a la hipoxia que es tan beneficiosa en todos estos sentidos. Algo que tenemos muy claro también es que nos sirve muchísimo. Yo tiro muchísimo de la medicina evolutiva, de conceptos evolutivos y de compararlo con lo que pasa hoy por hoy en nuestra sociedad, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, un estado de estrés puntual nos ha salvado, nos lleva a un cambio a nivel neurológico, bueno, pasa una serie de cosas, pero cuando nosotros mantenemos ese estado crónicamente, el sistema nervioso central llega un momento en que dentro del sistema nervioso central hay una estructura que es la amígdala. Y esa amígdala, que es como nuestra central de detección de alarmas, y dice, si está pasando algo, la amígdala lo nota y va a enviar una información a la corteza frontal y decirle, oye, hay que hacer algo, aquí ha pasado algo, ¿no? Sobre todo las alarmas negativas, ¿no? Está ahí. Cuando pasa crónicamente y estamos continuamente en este estado crónico de estrés, de disconfort, la amígdala empieza a crecer, a crecer, a crecer. Se hipertrofia un montón. Entonces, ese es el estado en el que estamos ahora súper alerta y no nos permite sentir ese bienestar. Entonces, la meditación, ya sabemos que al entrar en meditación, se activan zonas del sistema nervioso central, especialmente la corteza frontal, que es la que nos determina muchas cosas de nuestro comportamiento, y el resto debe quedar silenciado. Entonces es un buen momento como de un ayuno neurológico al meditar. Llevamos toda la información allá a la corteza. ¿Qué pasa cuando no estamos entrenados? Rápidamente llega un pensamiento, un recuerdo, me despisté, me salí, ya se activan otras estructuras. Entonces ahí empieza ya la ínsula a decir, ay, ay, acuérdate, empezamos a tomar contacto de lo que está pasando alrededor, ya me he salido. Se activa otra ruta neurológica. ¿Qué pasa al entrenar la meditación? Que esa ruta la podemos controlar y en cuanto notamos que nos estamos saliendo y se está yendo la información en lugar de la corteza, estoy yéndome a la ínsula, pues vuelvo y la retomo. De eso se trata la meditación, ¿no? Se sabe que meditando durante al menos 5 días consecutivos, diariamente, ya empieza a haber cambio estructural en el sistema nervioso central. Y si ya se hace al menos 5 días durante 2 meses, ya hay instaurado claramente un cambio estructural. Cambia la estructura del sistema nervioso central, del cerebro, y esa corteza se vuelve la que comanda. Y esta es la que nos permite que nosotros estemos en bienestar, en esa sensación de tranquilidad. No nos permite estar con esa listos para la guerra. Y cuando hablamos de meditar, aquí, por ejemplo, es muy interesante el tomar conciencia de la respiración, porque ahí estamos trabajando pues varias herramientas a la vez, pero tomar conciencia de esa respiración pues nos ayuda muchísimo también a que nosotros activemos justamente esas zonas neurológicas que son las que nos dan bienestar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, volvemos al sistema nervioso autónomo en el que estar en meditación, el estar en conciencia, el estar en atención, a veces sencillamente de lo que está pasando, esa introspección de lo que pasa en el cuerpo, pues nos permite que, de nuevo, el simpático
dé oportunidad a que el parasimpático vaya tomando, porque en general vamos pasados de rosca siempre. Entonces ese equilibrio que lo podemos hacer durante los minutos de la meditación, pues a nivel del sistema nervioso autónomo, pero también a nivel del sistema nervioso central, cambia por completo. Y esto a qué nos lleva además, que si no estamos con activación simpática, nuestra inflamación crónica también baja. Entonces es un bienestar global el hecho de meditar, ¿no? A ver, la microbiota es todos aquellos microorganismos que constituyen aquello que tenemos nosotros en diferentes partes, en diferentes zonas del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gran porcentaje, la microbiota más grande que tenemos, está a nivel intestinal. Y no por casualidad, o sea, esto tiene un sentido, por supuesto, y es que si nosotros ancestralmente teníamos que estar en contacto con tóxicos, con plantas venenosas, pues claro, ahora tenemos un letrerito que dice comestible, pero anteriormente teníamos que ir probando. Todo aquello que ingeríamos, era el primero que pruebe va a ser el testaje, si te sienta bien o te sienta mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el cuerpo nos ha dotado un sistema inmune maravilloso en la barrera intestinal. Digamos que el 80-85% de nuestro sistema inmune, de nuestras células inmunes están allí localizadas. Y para que esto sea así, pues tenemos allí una serie de ayudantes que constituyen además parte de esa misma funcionalidad del sistema inmune, que es nuestra microbiota, que son todos los microorganismos, desde los de la piel, desde la vía respiratoria, genitourinaria y a nivel digestivo también, ¿no? Se habla de que pues tenemos muchísima más información genética del genoma de la microbiota que de nuestras propias células, ¿no? Entonces, bueno, esto ya uno habla de, wow, cuántos microorganismos hay allí y con ellos cohabitamos y tienen funciones muy importantes. Hace muy poco tiempo se pensaba que debíamos estar estériles y cuanto bichito entrara por algún lado había que fulminarlo. Fue principios del siglo XX donde nos dedicamos a la absoluta aniquilación de microorganismos y eso se ha visto que también tiene sus efectos negativos. Tenemos que estar en equilibrio. Entonces esta microbiota tiene diferentes funciones. Hay familias distintas que tienen funciones para nuestro sistema inmune, protectoras. Hay muchas que son productoras de neurotransmisores per se, muchas que son productoras de vitaminas y además hay otras que lo que hacen es activar, modular el sistema inmune para que esté todo en equilibrio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hemos dicho vitaminas, minerales, también esos neurotransmisores son producidos por muchas de las bacterias. Parte a nivel intestinal, parte a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro. Y de todo el intestino corre una autopista que va directamente hasta el cerebro. Entonces, todo lo que esté pasando allí va a repercutir aquí. Se dice que hay mucha más información del intestino al cerebro neurológicamente que del cerebro a cualquier parte del cuerpo. Hay un sistema nervioso entérico que va directamente desde intestino hasta sistema nervioso central. Pues bien, esta microbiota, que también hasta hace muy poquito se pensaba que los bebés estaban perfectamente estériles y aislados in útero y en el momento del nacimiento empezaban a poblarse, hoy pues ya hay muchos papers científicos donde se ha visto que no, que incluso la microbiota del bebé, del feto in útero, empieza a poblarse viniendo de diferentes partes de su madre. Sobre todo tiene mucha influencia la cavidad oral de la mamá. Y por supuesto pues la parte genitourinaria porque está directamente conectado a la placenta, ¿no? Pero ese bebé ya viene con una constitución de microbiota que a medida que nace y tiene contacto con quien tenga que estar en contacto, que se alimente de leche materna, en fin, de todo lo que vaya teniendo a lo largo de su vida, sobre todo de los primeros 1000 días de vida, hablamos de los 2 años de existencia ex útero y los 9 meses de embarazo, se está constituyendo lo que va a ser tu huella digital en microbiota. Esa va a ser la que te acompañe, la tuya para siempre, que tendrá fluctuaciones, por supuesto. Si yo me estreso mucho, va a afectar un cierto tipo de microbiota. Si yo como de tal manera, me va a afectar otro tipo de familia de mi microbiota, ¿no? Entonces puede variar, pero digamos que tenemos una de base que nos acompaña. Y ahora, hay conceptos muy interesantes, que, bueno, lo tenemos súper claro, sobre todo los que trabajamos mucho con niños, que cuanto más versátil, más variada sea la microbiota desde el inicio de la existencia de la vida, pues esto nos va a dar una garantía inmune y metabólica muy grande. Con ello, ¿qué queremos decir? Que la alimentación complementaria constituye algo fundamental,
en una buena constitución de microbiota. Y sin duda el contacto con mamá continuo, la lactancia materna y el ambiente. Entre más estéril esté ese niño, ese bebé, menos entrenado va a estar ese sistema inmune. Cuando tenga que enfrentarse y entrar a una guardería, entrar al cole, el sistema inmune no tiene ni idea qué es todo eso y lo va a sufrir. Entonces, menos esterilización, más contacto con la naturaleza, contacto con las propias mascotas, no sé, no estar hasta las tetinas esterilizándolas eternamente, pues todo esto nos va creando el exposoma, que es esos diferentes contactos externos que estamos teniendo para que se constituya un microbioma que va a ser el mío. Y otro concepto muy interesante es que compartimos ese microbioma. ¿Lo compartimos con quién? Con aquellos que compartimos también el techo. Entonces ya se sabe que gente que cohabita en el mismo lugar comparten en gran porcentaje su microbiota. Evidentemente no se sincronizan el estar con estrés, probablemente, no sé, la boca, eso cambiará un poco, pero sí un gran porcentaje de esa microbiota se comparte en las personas que conviven en la misma casa. Aquí hay un dicho español que me llamaba mucho la atención, que era: dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma condición, una cosa así. Bueno, es que en la microbiota es que es así claramente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos en gran medida estar neurológicamente bien, inmune y metabólicamente bien, sin lugar a duda, la microbiota tiene que estar funcionando adecuadamente, equilibrada, en orden, con una buena estructura del intestino, para que podamos estar produciendo pues todos esos pequeños metabolitos, todas estas sustancias que nos ayudan también para estar más tranquilos, ¿no? Hoy por hoy la ciencia y el desarrollo de la microbiota está siendo maravilloso y va corriendo a una velocidad impresionante. Entonces el estado de la microbiota es algo también muy interesante en la salud mental, en la salud inmune, en la salud metabólica. Algo que tenemos muy claro los que hacemos medicina funcional integrativa es la cronobiología. Son los ritmos biológicos que tenemos día y noche, porque sabemos que los ejes funcionales, tanto endocrinos como diversos, no funcionan siempre a la misma hora. Eso ya no lo decía la medicina tradicional china. O sea, cuando tú ves en el panorama de los 5 elementos y cómo transcurre y circula el chi en los diferentes canales, tiene sus horas en las que circula, ¿no? Y eso pues es un poco lo que hemos venido a corroborar en la medicina occidental, ¿no? No podemos hacer la misma digestión a la 1 de la tarde que a las 3 de la mañana. Entonces, aquí es importante que nosotros nos acompasemos de los biorritmos y es algo tan simple como tener actividades de día y el descanso nocturno. Si yo empiezo mi día porque es a las 5 de la mañana y tengo que salir a trabajar, es oscuro, tengo que encender la luz del baño, prepararme, arrancar mi coche y arrancar por una autovía de noche, ahí estoy ya con una disrupción, ya he empezado unas actividades en un momento que todavía no se han activado pues ciertos ejes que nos preparan para la actividad. Lo ideal, por supuesto, sería que yo tuviera un despertar fisiológico, que todos tenemos uno fisiológico, algunos a las 5, otros a las 7, otros a las 8, y esto primero que nosotros hagamos en el día, sea recibir el estímulo lumínico del sol, porque tiene un espectro de luz específico, va a permitir que yo horas después, 12 horas después, tenga una buena producción ya de melatonina, empieza a hacer su ascenso, que va a tener un pico a la 1 de la mañana, pero este empieza en la tarde. Empezamos a hacer yo un ascenso en la tarde de la melatonina y hace su pico en la madrugada, ¿no? Entonces, también depende de las actividades que hagamos de día. ¿Por qué? Porque tenemos algo que son los relojes biológicos. Genéticamente, además, se transmiten generacionalmente, ¿eh? Por eso muchas veces uno dice, pues yo duermo mal, igual que mi padre. Sí, también se heredan los relojes genéticos, los relojes biológicos de biorritmos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un mal descanso un día, al otro día yo me levanto y no está funcionando ni mi sistema nervioso central, ni mi metabolismo. De hecho, trasnochar, dormir mal, inmediatamente nos lleva a que ganemos peso. Eso ya lo tenemos comprobado, porque no hay un drenaje linfático adecuado, sobre todo el sistema nervioso central, el sistema linfático no funciona igual y yo ya me hincho, ya he generado inflamación.
Entonces, esos relojes biológicos están muy adaptados a lo que pasa, por ejemplo, con la luz día. Si yo hago ejercicio, mi temperatura sube, o si yo estoy caminando, mi temperatura sube un poco, ¿no? Entonces eso es una información para el cuerpo, aunque sea ciego, aunque tenga un antifaz, ya sé que hay que estar activo, motivo por el cual en verano nos cuesta tanto el descanso nocturno, por el calor. Tenemos que tener esa información de que reposo es frío y cuando hay calor el cuerpo entiende que hay movimiento, que está cazando, ¿no? Comer también es un reloj biológico. Nos funciona mucho mejor todo el eje digestivo en horas del día, cuando está todo funcionando normalmente. Pero si yo hago una cena tardía a las 11 de la noche, como pasa tantas veces, y me voy a dormir, bueno, pues el cuerpo está entretenido en otra cosa, sobre todo el sistema inmune, el sistema metabólico y toda la distribución ahí hormonal está diciendo, vale, me acaban de soltar aquí todo un cargamento, por lo cual tenemos que ponernos a trabajar. No voy a poder descansar, es que no puede, no puede. Por lo cual, una de las cosas que siempre recomendamos es que la alimentación debe hacerse en horas día. Una vez se va el sol, no tenemos que estar comiendo, pero tampoco tenemos que estar teniendo retos cognitivos. ¿Qué nos pasa hoy por hoy? Estamos revisando a las 10, 11 de la noche nuestros correos electrónicos, dejamos para el último momento para ver una serie, y bueno, para ese estímulo lumínico que estamos recibiendo ya cuando no hay sol, bueno, pues es una disrupción total para el cuerpo. Tenemos luz artificial, entonces nos hemos salido de nuestro diseño. Se va el sol, no hay actividad. Hablábamos en grupo, nos metíamos a la cueva y ya tampoco había comida porque hemos comido previamente y ya nos quedamos a descansar. Y ahora hay mucha actividad, el día es muy largo. Entonces, eso es parte de lo que ha llevado a que estemos en cronodisrupción, en una disrupción total a nivel biológico. ¿Recuperarlo? Sí, es una buena idea. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con ayuno intermitente, que parece que es una cosa novedosa, que parece que es una moda, pero no es ni más ni menos que hacer lo que deberíamos estar haciendo fisiológicamente, es no comer de noche. Y si nuestro día es de 12 horas de luz día, pues serán 12 horas comiendo. Y si es menos, pues será menos, ¿no? Y lo mismo, si no tengo que estar descifrando algo importante, pues de reto cognitivo, pues tengo que estar descansando con una charla. Entonces, la cronobiología es algo que tiene que ver mucho con la salud y el mal descanso y el insomnio también está detrás de muchas de las patologías crónicas hoy por hoy. La alimentación también tiene otro factor importante a tener en cuenta, que también está condicionado en gran medida por nuestra conducta y por nuestra neurología, y es el comer con hambre. Y cuando hablamos de hambre, hay un hambre que es un hambre real, hay un hambre en la que el cuerpo está detectando que hay una falta de energía y que tengo que poner combustible, y esto nos lo dicen zonas del hipotálamo y te va a decir, oye, ya estamos muy bajos de combustible, es hora de repostar. ¿Vale? Entonces yo ya voy a enviar una señal para que mi cuerpo, el estómago en general, me genere una hormona que se llama grelina. Y esta grelina, que en gran parte está ahí en el estómago, me va a decir algo. Ese algo va de nuevo una información a la corteza frontal y dice, haz algo. O sea, genera una conducta que será de búsqueda. Sobre todo, algo que evolutivamente nos ha llevado a movernos ha sido el hambre. Porque si yo tengo hambre, es difícil que una persona con mucha hambre y sin aporte sustrato de energía se quede quieto, porque sabe que va a morir. Entonces, tiene la obligación del movimiento. Entonces, por eso este orden, ahí es muy interesante la práctica del ejercicio en ayunas, es esa gran mejora y optimización metabólica. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una fase de ayuno en la que el combustible está muy bajo, es decir, la glucosa ha llegado a mínimo, no estamos comiendo, pero nosotros tenemos reservas de glucosa a tope. Tenemos en el hígado, tenemos en los músculos reservas de glucógeno y de ahí podría tirar el cuerpo. Y si yo me levanto en esa carencia y hago ejercicio, tengo movimiento, tengo una gran mejora metabólica. Mejora la calidad de la grasa, esa grasa que es muy inflamatoria, que no aporta energía, se convierte en llena de mitocondrias, llena de organelas que generan energía, que es la grasa marrón. Me mejora la sensibilidad a la insulina, baja la grasa, la gente adelgaza por eso haciendo ejercicio en ayunas, pues aparte de que es nuestro diseño, era levantarnos, sal de la cueva y vete a cazar, pues es justamente recuperar eso que tiene unos grandes beneficios, ¿no? Entonces, una parte es
el hambre que el hipotálamo me dice, y otra parte también es otra zona del cuerpo, en el que, del cerebro, en el que me dice, disfrútalo. Y ahí viene toda la sensación placentera del propio comer. Pero esto, a su vez, tiene su freno. Si nosotros no frenamos ese estímulo placentero y todo nos resulta tan... podemos seguir como enganchados en esa necesidad continua de tener ese placer, ¿no? Y está muy relacionado con los estímulos de dopamina, ¿no? Porque ahí se genera. Cuando yo me como algo que me gusta mucho, yo qué sé, ahora mismo un mousse de chocolate con unas frambuesas, inmediatamente es que me genera esa parte hedónica, es el hambre hedónica, que no es el hambre que me falta combustible, ya ese placer, que esto va por otra ruta. Entonces, tenemos que tener muy claro a veces cuándo es hambre real y cuándo es hambre hedónica, y aprender a tener ese conocimiento de ese estímulo. Y eso es muy fácil de conocerlo. Si yo tengo hambre, y le pregunto a la persona, vale, te pongo un plato de anchoa, dice, no, tengo hambre de comerme un bocata de tortilla. Bueno, entonces no es hambre real, eso es hambre hedónica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aprender y recuperar la sensación de hambre es algo muy interesante que hemos perdido. Y también para frenar la ingesta, para eso hay otra ruta que también no lo da la propia grasa y envía otra señal que dice, ok, ya tenemos distribución de energía perfecta, para de pedir. Eso lo hace una hormona que es la leptina. Y la leptina en general, pues si tenemos suficiente sensibilidad a la leptina, llega un momento en el que yo digo, ok, ya he comido lo suficiente, paro. ¿Qué nos pasa hoy por hoy? Que ya no somos sensibles a esa leptina y ahora comemos, y si nos ponen un plato así, nos comemos el plato entero, pero seguramente hace mucho tiempo que ya ha habido esa sensación de saciedad, pero nos hemos convertido en resistentes a la leptina. Y eso en general lo sabemos quien tiene mucha grasa a nivel abdominal. Esas personas tienen grandes niveles de insulina y gran resistencia a la leptina, y por eso no tienen un control. Así que una persona cuando gana peso y sobre todo grasa abdominal, es como una rueda que no para, no tiene saciedad, y esto va empeorando su situación metabólica.